Buenas, espero que se encuentren muy bien. Esta presentación breve, saltar al vacío, la utilización del tipo y método en el proceso de proyecto, complementa el video sobre economía de recursos del proyecto del docente Pablo Insaurralde. La bibliografía básica para la clase son dos textos que ya están en EVA. El primer capítulo de ensayo sobre la síntesis de la forma, de Christopher Alexander, publicado en inglés en 1962. El primer capítulo es Introducción, la necesidad de racionalidad. Y un artículo que aparece en primer lugar del arquitecto español Oriol Bohigas, Metodología y Tipología, que fue publicado en 1969 y aparece publicado en el libro Contra una arquitectura adjetivada. Elegí que esta presentación llevara por título Saltar al vacío, porque me importa que reflexionemos sobre un momento muy especial del proceso creador del proyecto de arquitectura. El momento en el que las y los arquitectos formalizan una idea arquitectónica. Cuando el problema o el programa arquitectónico a resolver se grafica como un primer croquis, como un primer boceto, cuando aparece una primera planta, un primer alzado. Alberto Campo Baeza, el arquitecto español contemporáneo que ya hemos introducido en el curso, que tiene una vasta producción arquitectónica, entiende que proyectar es pensar, reflexionar, decidir, responder, idear, analizar detenidamente todos los datos existentes y luego diagnosticar un problema para finalmente resolverlo. Proyectar en arquitectura es algo más serio, más científico, nos dice, de lo que la mayoría de la gente cree. Y leo, un proyecto de arquitectura es el desarrollo de una idea que es el resultado de un largo proceso, una idea con capacidad de ser construida. Entonces, nos podemos ir planteando ya algunas preguntas. ¿Siempre existe este momento, este saltar al vacío en el proyecto? Es decir, ¿siempre nos arriesgamos a este salto, a dar este salto? Y otra pregunta, ¿existe realmente este vacío? Es decir, ¿está vacío este vacío? Oriol Bohigas, en el texto que tenemos por bibliografía básica, propone esta metáfora para referirse a un momento del proyecto. Para él el salto al vacío no solo siempre existe, sino además es la esencia del proceso creador. Y nos dice también que este vacío a menudo no es tan vacío. Pero bueno, ya lo veremos. En el comienzo del artículo que tenemos como bibliografía básica, en el comienzo de Metodología y Tipología, Bohigas escribe: el proceso creador de la forma arquitectónica se encuentra sometido a dos consideraciones al parecer igualmente válidas. Pareciera ser entonces que, bueno, que al enfrentarnos al proceso creador de la forma arquitectónica, al proyecto de arquitectura, podemos tomar dos caminos divergentes, un camino u otro camino. Por un lado, la utilización de un método que, según Bohigas, es incontrovertiblemente seguro científico. Este método, a partir de unos datos concretos, particulares, individualizados, que podrían bien ser la función o el programa. Por el otro lado, un camino de adaptación a partir de unos arquetipos, digamos tipos, que admiten ser usados válidamente en una relativa variedad de circunstancias.
Entonces, antes de profundizar en el texto de Boigas y en estos dos caminos, me gustaría hacer una distinción entre dos formas de entender los procesos cognitivos o intelectuales que ocurren durante el proyecto. Y voy a utilizar unas imágenes que propuso el arquitecto galés Christopher Jones en un simposio sobre metodologías del diseño, también por allá por la década del 60. Christopher Jones planteó una metáfora entre cajas y cerebro de las y los arquitectos o diseñadores. Diferenció entonces procesos racionales de procesos de una racionalidad más profunda o inconsciente. Entonces, por un lado, en el caso de la caja transparente o la glass box, la imagen del diseñador es muy similar a la de una computadora, ¿no? Que opera con información que recibe, es decir, con los datos de la realidad, y que va siguiendo una secuencia planificada de pasos analíticos, sintéticos y de valoración o evaluación, hasta llegar a identificar la mejor de las soluciones posibles, la óptima solución. Entonces, si el proceso proyectual se llevara a cabo dentro de una caja transparente, ¿no? Si el cerebro del diseñador o la diseñadora fuera como una caja transparente, seríamos capaces de ver y explicar cómo es que ocurren estos pasos, cómo es que ocurre el diseño, ¿sí? El proceso de proyecto. Entonces, en este caso, el proceso de proyecto es racional, es lógico, es controlado. Ahora, por el otro lado, en la caja negra o la black box, el proyecto surge de un proceso que es inconsciente, irracional, incontrolado. Desde esta perspectiva, el proyecto arquitectónico que aparece graficado como una planta, como un alzado, como un croquis, aparece de repente, ¿no? Como por arte de magia. Bueno, veremos entonces, o reflexionaremos entonces, estos dos caminos que plantea Boigas, cómo caen adentro de esta clasificación que hace Christopher Jones. Entonces, les propongo ahora ver las características y las diferencias que tienen estos dos caminos de proyecto, el de la tipología y el de la metodología. Bueno, la primera cuestión que debemos tener clara es qué es el tipo. Este concepto ya lo estudiamos en el curso, lo vimos en el parcial, pero bueno, no viene mal el repaso. Vimos el concepto de tipo con las variaciones de la identidad de Carlos Martí Arís. Y tal como lo expresa la cita, el término se usa en el lenguaje no especializado y es sinónimo de clase o de familia. Entonces, si varios objetos son del mismo tipo o familia, quiere decir que presentan características o propiedades similares. Para organizar un conjunto de objetos según un tipo, se aplica un procedimiento clasificatorio sobre diferentes objetos que permite ordenarlos a partir de un criterio. Etimológicamente, tipo implica un matiz de variaciones sobre la misma idea. Un matiz que es un poco contradictorio, porque, por ejemplo, modelo, matriz, impresión, ejemplar, molde, son todas nociones que están estrechamente relacionadas, pero que no son lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, matriz que impresión. Entonces puedes generar, y la etimología de la palabra no nos aclara mucho. Es recién a partir del siglo XVIII, con el auge de las enciclopedias, de los enciclopedistas,
que se emplea la palabra en el sentido de instrumento para clasificar, que además nos permite poner nombre a las cosas, ¿no? Por lo tanto, conocer el mundo y reflexionar sobre este mundo. En la imagen vemos algunas páginas del libro de Carlos de Linneo, que propone esta taxonomía donde las plantas se organizan por familias de características comunes. Si tienen o no flores, cuántos pétalos, su forma de reproducción. Pero bueno, ¿qué es el tipo en arquitectura, no? ¿Cuál es la naturaleza de los hechos arquitectónicos y cuál es ese criterio con el que debemos, con el que opera la clasificación, ¿no? O con el que debemos clasificar a los hechos arquitectónicos? Y bueno, el texto de Martí Arís nos dice que es la estructura formal el criterio para la clasificación de los hechos arquitectónicos, ¿no? Según un tipo. Un tipo arquitectónico es un concepto que describe una estructura formal. Esto ya lo habíamos visto. Y bueno, hay tres aspectos importantes que me gustaría volver a resaltar. En primer lugar, que el tipo es un concepto, es una idea, no remite a un hecho arquitectónico concreto, no es una cosa ni un objeto. En segundo lugar, que podemos reconocer al mismo tipo en diferentes hechos arquitectónicos. Y en tercer lugar, que el tipo no va a discriminar en estilo y en lenguaje, es decir, en los aspectos fisionómicos ni epiteliales de la arquitectura, ¿no? El tipo refiere a una estructura profunda, ¿no? A la estructura formal de esos objetos. Veamos un caso rápidamente, el ejemplo del tipo casa estándar montevideana. En esta descripción del tipo casa estándar montevideana, se mencionan los diferentes espacios y cómo se estructuran, la relación entre las diferentes habitaciones con el o los patios, la posición de los espacios de las diferentes habitaciones en la parcela y la relación que tiene la vivienda con la ciudad a través del zaguán. Al leerlo, y lo dejo que lo lean en detenimiento ustedes, podemos hacernos una idea, imaginarnos esta casa estándar. Y podemos, por ejemplo, identificar esta descripción en cualquiera de estos tres hechos arquitectónicos. Estos tres hechos arquitectónicos de tipo casa estándar tienen una sumatoria de habitaciones en hilera, lateralmente con respecto al eje del predio. Están organizados los tres en torno a uno o más patios. Hay dos circulaciones posibles con aberturas de conexión entre habitaciones o a través del patio y una relación con la calle siempre a través del zaguán. Es decir, a pesar de que tienen claras diferencias en tamaño, en proporciones, en cantidad de habitaciones y de patios, en el diseño de su fachada, etc., tienen la misma estructura formal espacial, es decir, son del mismo tipo. Y el tipo tiene una cualidad generativa, es decir, puede producir nuevos objetos. Y por eso es que nos importa especialmente en esta clase. En el caso montevideano, el tipo casa estándar
tuvo la capacidad de adaptarse a las diferentes formas y las diferentes ubicaciones de las parcelas en la manzana. Y noten que esta idea, este concepto de casa, es tan omnipresente que aún en predios en esquina, la relación de las habitaciones con la calle sigue siendo a través del patio y a través del zaguán. No hay ventanas abiertas, hay más bien una especie de hornacina que no permite la conexión con la calle. Es siempre a través del patio y a través del zaguán. Entre 1879 y 1888, un gran número de constructores obtuvo su título habilitante para tramitar permisos de construcción. Es interesante el concepto que la universidad tenía de los constructores. Cuando en 1888 se crea en la Facultad de Matemáticas la carrera de maestro constructor, que era más breve que la de arquitecto, en su programa de estudios decía que ha sido preparado teniendo presente que el constructor no es otra cosa que un arquitecto de segundo orden. Y miren los números. Fueron estos arquitectos de segundo orden los grandes productores de viviendas, los verdaderos configuradores de la ciudad de Montevideo. Y la construcción de estas viviendas a finales del siglo XIX coincidió con una de las oleadas migratorias más importantes, especialmente desde Italia. Muchos de estos inmigrantes italianos conocían el arte de la construcción, aprendida a través de diversos talleres de artesanos. En las imágenes vemos el taller Gianmarchi, bueno, el antiguo taller Gianmarchi de yesería, que actualmente es el taller Alonso. Y es uno de los pocos talleres que en la actualidad continúan funcionando y conservando viva la antigua tradición artesanal. Veamos ahora otro ejemplo, el del convento de la Tourette, ahí cerca de Lyon, en Francia, que es proyecto de Le Corbusier de los años 1953 a 1960. Y bueno, según la historiografía, el padre Couturier le encomienda a Le Corbusier el proyecto del monasterio y le sugiere que visite y que conozca la abadía de Le Toronnet, que fue construida entre los siglos XII y XIII, ya que allí conocería y encontraría la esencia del monasterio. El monasterio europeo, occidental, consiste básicamente en un claustro procesional, es decir, una galería porticada alrededor de un patio, de un espacio libre, recintado, en torno al cual se organizan diversas dependencias. La iglesia, la sala capitular, la cocina, la biblioteca y otros espacios comunitarios, y las celdas individuales de los monjes se ubican en el piso superior. Bueno, siguiendo lo planteado por Giulio Carlo Argan, vamos a distinguir o podemos distinguir dos momentos del proyecto arquitectónico. Un primer momento que Argan llama el momento tipológico, es decir, el momento en el que se analiza y se forma el tipo, ¿no? Se precisa y se desarrolla el tipo mediante la comparación de ejemplos históricos. Ahí les ponía algunos casos de diferentes monasterios, diferentes ejemplos históricos. Entonces reducimos
todos esos hechos arquitectónicos históricos mediante un proceso de síntesis y de abstracción en un diagrama tipológico. O en palabras de Martí Arís, a partir de un proceso de abstracción, el tipo puede ser expresado como un diagrama. Es este diagrama que tiene el potencial de generar un sinnúmero de nuevos hechos arquitectónicos. Entonces, si volvemos a Argand, aparecerá el segundo momento, que será el momento de invención de la forma. En este momento es que se da respuesta a las demandas específicas del contexto cultural, geográfico y temporal de este nuevo proyecto. En el ejemplo que vemos, Le Corbusier partió del tipo claustro de monasterio medieval, pero alteró sustancialmente su rasgo principal, el patio cuadrangular rodeado de arcadas, mientras que en la arquitectura histórica el patio quedaba rodeado y protegido, ¿no?, por todos los demás volúmenes del conjunto. En la Tourette estos volúmenes se han levantado. La arcada, entonces, que contiene las celdas individuales, pasa del segundo al tercer piso, y con esto la iglesia pasa a ocupar una posición menos dominante también. Esta nueva respuesta al tipo, en este caso, deviene de la gran pendiente que tiene el terreno. Veamos en algunas imágenes. Bueno, ahí lo vemos claramente. Como de alguna manera el patio deja de estar cerrado, ¿no?, e inaccesible desde el exterior, y empieza a ser permeable desde ese exterior, ¿no? Entonces vemos así como, en palabras de Martí Arís, el tipo puede también transformarse, adaptarse, e incluso cambiar de identidad. O, en palabras de Moneo, podemos respetar el tipo, podemos transformarlo, o podemos destruirlo. Pero para ambos autores siempre partimos de un tipo. Pasemos ahora al segundo camino, al de la metodología. A partir de la década de 1920, de la mano de los arquitectos funcionalistas más ortodoxos, cobran importancia los diagramas de organización de funciones o de programas arquitectónicos. De alguna manera, la buscada ruptura con la historia y el énfasis que tendrán los aspectos funcionales de la arquitectura implicaba también una negación a la manera histórica de proyectar la arquitectura. Entonces, la importancia que se le dio al tipo en el proyecto de arquitectura perdió su lugar ante el análisis del método o los métodos de diseño. Es decir, una nueva arquitectura, una arquitectura moderna que necesitaba un nuevo método para generarla. Y es así como surgieron las aproximaciones a la metodología de diseño. El autor más relevante cuando hablamos de un nuevo método de diseño es Christopher Alexander. Su teoría aparece desarrollada en este libro, que tenemos por bibliografía básica, que fue publicado en 1964 en inglés, fue su tesis doctoral, y que lleva por título Ensayo sobre la síntesis de la forma. E influyó a toda una generación de teóricos metodológicos durante la década de 1960. Nosotros tenemos para leer el capítulo introductorio como bibliografía básica. El método de Alexander se basa en un método gráfico, con un fuerte apoyo en las matemáticas. Su objetivo era proponer una forma de notación
que hiciera comprensible y diera orden a un problema de diseño. Comparándolo con un problema matemático, pensemos, si tenemos 2 minutos con un lápiz y un papel, podemos solucionar un problema matemático que de otro modo, solo utilizando nuestra cabeza, nos sería muy difícil o imposible. Entonces, la diferencia entre el problema complejo y el sencillo es similar, por ejemplo, a la de sumar 2 más 2 y el problema de calcular, no sé, la séptima raíz de un número de 50 cifras. El problema sencillo lo podemos resolver fácilmente, pero para resolver un problema complejo necesitamos una forma de poderlo transcribir, de poderlo dividir en problemas menores, de un procedimiento que nos ayude a simplificar ese problema y a ordenar ese problema. Bien, pero no debemos perder de vista que el objetivo final del método de diseño de Alexander es la forma arquitectónica o la forma del objeto de diseño industrial o la forma de la ciudad. El método, entonces, es la serie de pasos que nos posibilitan que lleguemos a ella. Si el método es racional, es científico, entonces la forma no va a ser arbitraria. La forma se va a determinar, no se va a inventar. De alguna manera, esta serie de pasos nos van a determinar cómo es la forma arquitectónica. Esto es lo que piensa Alexander. Y para comprender esto mejor, entonces, tenemos que ver cómo es que Alexander comprende o entiende la forma, que es la forma para Alexander. La forma es un diagrama de fuerzas, ¿no? Veamos ahí la gota de leche, la salpicadura. Cuando logramos comprender la acción de la fuerza de gravedad, la fuerza de cohesión de las moléculas de la leche, las reacciones de las moléculas estables en la superficie, cuando son presionadas por la gota que cae, entonces comprendemos la forma que toma la leche, que toma la salpicadura. O bueno, dicho de otro modo, cuando logramos conocer el diagrama de fuerzas que está en acción sobre la leche, podemos determinar la forma que éste tome. Para Alexander, comprender el diagrama de fuerzas equivale a comprender la forma. Entonces, determinar el diagrama de fuerzas es lo mismo que determinar la forma. Pero no estamos hablando de física ni de matemática. Y cuando hablamos de fuerza, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Cuáles serían las fuerzas que están actuando en un proceso de diseño? Este diagrama es mío, lo inventé yo. Y fue la manera como se me ocurrió graficar que cuando Alexander habla de diseño, se refiere al conjunto de la forma y de su contexto. De la forma y esas fuerzas que están ejerciendo sobre esa forma. La forma para Alexander sería esa parte del mundo o de este conjunto que el arquitecto y el diseñador pueden controlar. El contexto, por el contrario, es la parte del mundo que no podemos modificar, que tiene exigencias, que hace exigencias sobre esa forma, que presiona a esta forma. Entonces, en el diseño queremos encontrar una forma que responda sin roces a las exigencias del contexto. En otras palabras, forma y contexto son partes del mismo conjunto y el eficaz ajuste, esas son palabras de Alexander, es una propiedad buscada y deseada para este conjunto. ¿Tá? El eficaz ajuste.
Entonces, el contexto es la fuerza que se ejerce sobre la forma que no podemos modificar. Recordemos la definición de forma como diagrama de fuerzas. Entonces, si conocemos el contexto, las fuerzas, conocemos la forma. Como en los esquemitas estos, ¿no? Si logramos identificar hasta dónde va la parte negra, el contexto, al mismo tiempo estamos determinando la forma de la parte blanca, que sería la forma. Vamos a ver si lo aclaramos un poco más. En culturas menos complejas que la nuestra, que Alexander denomina culturas inconscientes de sí mismas, es más sencillo ver cómo la forma y el contexto se ajustan de forma eficaz. Forma y contexto, en este ejemplo, se ajustan en la pauta de la construcción. Es decir, en cómo se construyen estas, eh, estas viviendas, la pauta de mantenimiento de la edificación, las imposiciones de las condiciones circundantes, la pauta de la vida cotidiana. La forma está relacionada coherentemente con el contexto. Por ejemplo, la forma hemisférica que tiene la choza proporciona la superficie más eficaz para el paso mínimo del calor y mantiene el interior fresco. La forma además es mantenida por esos nervios que hacen de refuerzos. Esos nervios además canalizan el agua, son también los peldaños o los escalones que usa el constructor a modo de andamio. La distribución en planta refleja el orden social, ¿no? La choza del hombre que es rodeada por las de sus mujeres. Entonces Alexander nos dice que en este caso el diseñador no tiene trabajo para hacer, que la forma y el contexto ya han llegado a un ajuste eficaz, hay un estado de equilibrio en el que no hay roces, entonces no hay un problema de diseño. Para Alexander, el problema de diseño existe, lo que sí hace un problema del diseño un problema, es que queremos encontrar una forma para un contexto que no conocemos, un contexto que es complejo, ¿no? Con fuerzas que interfieren unas con otras. Entonces, la primera tarea del diseñador es la de aproximarse a este contexto, de analizarlo e intentar comprender estas fuerzas que actúan y que presionan la forma. Fuerzas que podrán ser de índole funcional, de índole económica, de producción, etc. Y estas fuerzas en la arquitectura, en el diseño, se manifiestan como requisitos o como necesidades de diseño, ¿no? Que Alexander llama variables. Entonces, determinaremos la forma ajustada cuando logremos comprender el contexto que definen estas variables. Y pongamos un caso que aparece en el libro de Alexander, que es el diseño de una tetera. Entonces, ¿qué fuerzas del contexto ejercen presiones sobre la forma? O en otras palabras, ¿cuáles son las variables o requisitos que deben ajustar forma y contexto? ¿Cuáles son los requisitos de diseño? Para el caso de la tetera, podemos conformar una lista de requisitos o de variables en que forma y contexto deberán ajustarse. Una variable funcional será que la tetera debe vertir el agua de manera segura. Un requisito económico es que el material no debe ser demasiado caro. Una variable de producción que no debe ser demasiado difícil armarla, porque llevaría más horas de trabajo. Entonces Alexander va a dedicar grandes esfuerzos para descomponer el problema del contexto y ordenarlo, y darle una estructura.
de tal manera que los datos, estos requisitos, estos datos del contexto puedan ser interpretados y manejados por la capacidad de un diseñador, que es una capacidad limitada, ¿no? Entonces Alexander va a trabajar o va a intentar ponerle un orden a estas variables. Y para eso va a recurrir a su conocimiento y sus conocimientos en sus estudios sobre matemática. Entonces, debemos ordenar esa lista que veíamos de 21 variables o requisitos de diseño, debemos ordenarla. Y para ello, bueno, va a ir a las matemáticas, va a ir a la teoría de los conjuntos, y va a buscar a ver qué forma de anotar y de ordenar el problema le viene bien, le sirve, le es más operativo. Entonces nos dice que en un problema de diseño, agrupar los requisitos o variables de diseño en subconjuntos, como en este primer ejemplo, equivale a identificar los requisitos que son de diferentes índoles, ¿no? Para poder armar estos subconjuntos. Es decir, por ejemplo, requisitos que sean de índole funcional, de índole económica, de índole de producción, etc. El problema es que esta forma de anotación, eh, bueno, o las virtudes, en realidad este problema de anotación nos sirve para identificar los requisitos y agruparlos según diferentes aspectos del diseño. Es decir, podemos identificar el problema y sus subproblemas, pero no nos sirve para ver las relaciones o las fricciones entre los diferentes requisitos. Por ejemplo, con este esquema nos es difícil entender la interferencia entre elegir el material más barato y por otro lado elegir el material que mejor se adapta para cumplir cada función. Entonces Alexander va a buscar otras formas de anotar el problema. Por ejemplo, veamos esta, que va a recurrir a la teoría de grafos. El esquema de red permite identificar claramente los elementos del sistema o conjunto, los requisitos, que vienen a ser esos nodos. También vemos cómo se relacionan unos con otros mediante los vínculos lineales, los vectores. Lo que no queda tan claro es la jerarquía de estos subconjuntos, porque esta estructura en realidad es ajerárquica, entonces tampoco le va a servir a Alexander. Finalmente, lo que entiende es que el esquema más idóneo y habitual para organizar los requisitos de diseño va a ser en un esquema de tipo árbol. Se plantean los requisitos de un problema de diseño, se descompone el problema de diseño, se agrupan los requisitos según sus aspectos, funcional, económico, de producción, etcétera, 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 y se ordenan de tal forma que será de mayor jerarquía, tendrá mayor importancia el aspecto que se encuentre más alto en el esquema de árbol. Entonces, para diseñar debemos comprender el problema como un sistema. Y para ello debemos establecer cuáles son sus partes, establecer un criterio para ordenar las partes, ordenarlo. Y hoy les decía que, bueno, todo esto para Alexander veía que en la capacidad de los diseñadores era limitada, ¿no? Es una persona intentando ordenar, analizar, sí, agrupar un montón, imaginemos, 21 requisitos era en el caso de la tetera, pero pensemos que Alexander también propone que con este método se puede diseñar una aldea, por ejemplo. Bueno, ¿qué cantidad de requisitos tendremos que listar para poder diseñar una aldea? Bueno, es que ahí que Alexander piensa que la capacidad de un diseñador es limitada, y bueno, y en la década del 60 él ya confiaba en que el uso de las computadoras iban a ser de gran ayuda para resolver los problemas de diseño.
Veamos ahora un caso, el del diseño de la cocina moderna, a través del ejemplo de la cocina de Frankfurt. Frankfurt era una importante ciudad industrial eh, y a principios del siglo XX la presión del movimiento obrero en contra de su situación de hacinamiento y los reclamos en favor de viviendas dignas fueron atendidas por el gobierno municipal, que crean un servicio de arquitectura y urbanismo bajo la dirección de Ernst May. Y May se propuso la construcción de la nueva Frankfurt con el diseño de los nuevos barrios satélites de las Siedlungen. El diseño de las cocinas quedaría en manos de la arquitecta austríaca Margaret Schutz-Lisotzky. Ahora vamos a ver cómo se escribe, no estoy segura cómo se pronuncia. Y el diseño de estas cocinas tendrían varias referencias. En primer lugar, los estudios para la vivienda mínima, el Existence Minimum, desarrollado por Alexander Klein, ahí por la década del 20. Estos estudios buscaban un mínimo existencial, un mínimo biológico, un mínimo de luz, un mínimo de espacio. Y se basaba en un método gráfico, que es lo que hacía el trazado en planta de los recorridos y movimientos del usuario, que eran sintetizados como una línea. Entonces luego podían analizarse gráficamente y corregirse, de manera de lograr ese mínimo y suficiente espacio para el desarrollo de las actividades humanas. Ahí vemos los recorridos en dos diferentes plantas. Una segunda referencia serán las experiencias de las hermanas Britta Ackerman y Karin Bolt en The Home Research Institute. En la década del 30, las cocinas en la mayoría de los hogares, en este caso suecos, eran muy poco prácticas. Entonces el Home Research Institute construyó varias cocinas de prueba y le pedía a los sujetos, en este caso a mujeres, que prepararan comidas típicas en ellas. Entonces los investigadores observaban cuidadosamente a estos sujetos, cómo se movían en la cocina, qué superficies de trabajo utilizaban y cuánto tiempo dedicaban a diversas tareas. Variaron la altura de los fregaderos y armarios y la organización de los equipamientos, y luego comparaban los resultados. Y una tercera referencia son los estudios de movimiento aplicado, o Applied Motion Studies, que son pioneros de la ergonomía, de dos ingenieros estadounidenses, Lillian y Frank Gilbreth. El procedimiento de estos ingenieros se basaba en el registro visual, en un video, en una filmación, de trabajadores desarrollando una cierta tarea. Inventaron el ciclógrafo, que es lo que vemos aquí, es decir, un dispositivo luminoso que se incorporaba a las manos de los operarios, y lo que se hacía luego era se filmaba la ejecución de una tarea con la luz baja a media luz y sobre una cuadrícula de fondo, como vemos aquí. La filmación registra los movimientos de las manos, en este caso, como una estela luminosa. Luego se construían estas maquetas, guiados por la cuadrícula, y se utilizaba alambre para modelar los recorridos y los movimientos de las manos, ¿no? Entonces, luego se analizaban estas maquetas y se analizaba la forma que tomaba el alambre, de tal forma de que, por ejemplo,
si había un bucle, si había un salto en ese alambre, ¿no? Era un problema, porque de alguna manera era un movimiento que era poco eficiente, ¿sí? Que era necesario rediseñar. Entonces, en el caso de la Siedlungen de Frankfurt, las cocinas, como les decía, fueron proyectadas, ahí está el nombre, de Margaret Lihotzky, y utilizó un procedimiento de análisis gráfico similar a lo que veíamos recién, ¿no? Primero delineó en planta el trayecto del ama de casa realizando sus tareas en la cocina tradicional, por ejemplo aquí. Y luego analizó, ordenó y determinó los recorridos de tal forma de que las tareas pudieran realizarse con el mínimo desplazamiento y con el mínimo uso de tiempo, por lo tanto. Entonces determinó así una nueva organización del equipamiento de la cocina en forma lineal y secuencial, como si se tratara de una cadena de producción industrial. Logró reducir en comparación con la cocina tradicional las dimensiones considerablemente, lo vemos en las imágenes. Y este nuevo tipo de cocina fue el modelo para la construcción de miles y miles de cocinas en la Nueva Frankfurt. Bueno, el camino proyectual entonces de la metodología pretendió superar la aproximación histórica al proceso de proyecto que, mediante el uso de los tipos, ¿no? A finales de los años 60, y frente al inminente fracaso de la arquitectura moderna y sus postulados, se criticó el uso del método para el proyecto de arquitectura. Oriol Bohigas entonces atacó el método de Christopher Alexander y lo atacó en base a dos fundamentos. El primero era la arbitrariedad en la jerarquía de los datos o requisitos en los que se basaba el análisis del problema a diseñar. ¿Es posible, les pregunto, es posible realizar una lista de requisitos o de variables de diseño, aún en un problema sencillo como el de la tetera, que sea completa, verdadera, finita? ¿Existe un único criterio para ordenar y ponderar los aspectos de diseño y valorar las decisiones que debe tomar el arquitecto? Para Bohigas resulta que considerar el contexto objetivamente, como una sucesión de datos analíticos, es una labor demasiado reductiva y muy poco aséptica, nos dice. El contexto no puede ser reducido a una lista finita. Su descripción no es unitaria, ni permanente, ni estática. El contexto de un problema de diseño es complejo, es cambiante, y proyectar implica siempre hacer un recorte de esa realidad compleja, decidir, tomar postura. Y esto no puede ser aséptico ni inocente. Bohigas escribe que la jerarquía que ordena los datos siempre comporta decidirse por una opción. El peligro está cuando se confunde o se disfraza de objetividad científica lo que son las intenciones o las ideologías del arquitecto. Y el segundo aspecto que critica Bohigas es la supuesta ausencia de un salto creador o de el salto al vacío. Proyectar según un método racional suponía una serie de pasos ordenados, una secuencia de etapas analíticas y sintéticas, ¿no? Cada paso supuestamente se determina del paso anterior, es decir, no hay salto al vacío. Pero ¿acaso no hay un salto entre el árbol de diagramas que veíamos y el diseño final de la aldea rural en India, como nos contaba Alexander? ¿O no hay un salto entre los diagramas funcionales y el diseño final de la cocina de Frankfurt? Porque aún en la ciencia, el método científico siempre parte de una hipótesis previa, que se verifica o se refuta. Entonces, para Bohigas, en el proyecto de arquitectura, el arquitecto siempre se plantea una hipótesis, ¿no? Y esta hipótesis es de orden formal, funcional. Es decir,
se arriesga a una determinada forma de acuerdo a una interpretación que le da el programa. Y de esta forma, al igual que en la hipótesis científica, se deberá verificar la relación forma-función que se plantea el arquitecto. Y nos dice, he aquí como el viejo camino de las tipologías puede ayudarnos a no zozobrar definitivamente, es decir, a no peligrar en caernos en este angustioso salto al vacío. Bueno, les dejo las fuentes utilizadas para preparar la clase y en especial les recomiendo que consulten estos dos links con videos que van a ser muy gráficos para explicar la cocina de Frankfurt. Bueno, muchas gracias.